Bueno, estamos ya creo que en el quinto o cuarto webinar del año. Estamos tratando de hacer un webinar cada mes y este mes le tocó el turno a los ovinos que siempre están medio abandonados porque en general en la sociedad priman más los asesores y los profesionales que trabajan en el área de bovinos y por eso normalmente hay más actividades que tienen que ver con esa especie, pero siempre estamos pendientes de tratar de poner algo que tenga que ver con pequeños rumiantes en la cartelera y esta vez toca recibir a Camila Sandoval, que es médico veterinario de la Universidad de Chile, doctora en fisiología reproductiva de la Universidad de Texas. Fue investigadora en reproducción animal durante 5 años en el línea Campenaique de la región de Magallanes y actualmente es profesora asistente en el área de fisiología animal y programación fetal del Departamento de Ciencia Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Su línea principal de investigación se centra en la programación fetal, utilizando el modelo ovino para estudiar interacciones materno-fetales ante estresores ambientales como la desnutrición materna y sus consecuencias en el desarrollo intrauterino postnatal de las crías. Como siempre, la charla quedará grabada. Obviamente hay gente que no alcanza a llegar por motivos laborales, pero estamos haciendo un compilado de muy buenos webinars que están quedando todos colgados en la página de YouTube de la sociedad. Las consultas, como siempre, las vamos a coordinar a través del chat de Zoom. Así que si alguien tiene alguna consulta, para no interrumpir a Camila, la anotamos por ahí en el chat y yo las leo al final de la charla. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Camila Sandoval, que nos presentará la charla Restricción nutricional y programación fetal en ovinos, evidencias de adaptación materno-fetal e implicancias en el desarrollo postnatal de las crías. Adelante, Camila. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias también a la Sociedad de Pediatría por la invitación. Y por supuesto, gracias a todos los presentes que se interesaron en participar de este seminario. Así que bueno, para partir, ¿no es cierto? Vamos a empezar adentrándonos en el concepto de programación fetal. Y esta es un área de la ciencia que se enfoca en estudiar cómo distintos efectos del ambiente en el cual está inmersa, ¿no es cierto?, una hembra gestante o una mujer gestante, generan alteraciones en el ambiente intrauterino y de allí, ¿no es cierto?, ese ambiente intrauterino programa a la cría en desarrollo para ciertas condiciones particulares durante la vida postnatal. Entonces, ¿por qué parto acá con estas imágenes? Estas son imágenes de una hambruna muy severa que sufrieron los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Y les muestro estas imágenes porque el concepto de la programación fetal surgió inicialmente precisamente en base a estudios epidemiológicos que se hicieron con niños que nacieron de mujeres que sufrieron esta hambruna y se encontró que estas personas en la adultez, por ejemplo, tenían un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, o un mayor riesgo de obesidad y otras alteraciones metabólicas. Y eso fue lo que abrió entonces las primeras luces de que en el fondo lo que le pase, ¿no es cierto?, a la madre durante la gestación afecta al desarrollo de la cría o del bebé, ¿no es cierto? Y eso quizás no es evidente al nacer, pero sí se manifiesta esta programación después en el resto de la vida y empezamos a ver, ¿no es cierto?, al menos en la parte humana, estos mayores riesgos de enfermedades. Ahora, el concepto y la ciencia de la programación fetal, desde que se planteó, ha avanzado muchísimo y hoy día sabemos que no solamente la hambruna en el caso de los humanos, sino que muchos otros factores ambientales tienen efectos de programación fetal, por ejemplo, el estrés térmico, por ejemplo, los componentes tóxicos del ambiente, los pesticidas, el alcohol, el humo del cigarro, etcétera. ¿Ya? Pero como esto surgió en el estudio, ¿no es cierto?, en desnutrición, cuando lo traemos esta área de la ciencia hacia el mundo de la producción animal, la desnutrición es efectivamente un factor muy importante porque desde siempre, ¿no es cierto?, para los animales en pastoreo en algunos sectores del mundo y en algunos sectores de Chile también, como en la Patagonia específicamente, los animales, principalmente aquellos que están en pastoreo, están en un riesgo de sufrir un déficit alimentario cuando estamos en sistemas, ¿no es cierto?, que no tienen acceso a una suplementación, cuando estamos en ecosistemas que no nos permiten hacer un establecimiento quizás de praderas que sea exitoso.
Y esto se hace aún más complejo en el escenario actual de cambio climático, en donde ya estamos viendo la desertificación de algunas áreas, lo cual tiene una infinidad de consecuencias y una de ellas es, por supuesto, menos disponibilidad de forraje para los animales y por lo tanto esta desnutrición que surgió de esta observación en humanos aplica totalmente, ¿no es cierto?, al concepto de programación fetal en animales de producción. Y hoy día en esta charla entonces nos vamos a ir enfocando en cómo la desnutrición materna, específicamente en ovinos, se ha demostrado que genera efectos de programación fetal que afectan el rendimiento productivo de las crías. Y también vamos a ir revisando evidencias de cómo algunas hembras escapan un poco de esta programación fetal y son capaces de montar una respuesta adaptativa y proteger a su cría de esta programación negativa que le genera la desnutrición materna. ¿Ya? Entonces, en general, lo que sabemos hasta ahora es que la desnutrición materna en el contexto de la programación fetal va a afectar obviamente la llegada de nutrientes a la cría, va a afectar el desarrollo placentario y lo que vamos a ver como la respuesta más estudiada es una reducción de peso al nacimiento, ¿ya? Esa va a ser nuestra marca inicial de que efectivamente esta cría estuvo afectada por la desnutrición. Y cuando evaluamos, ¿no es cierto?, esta reducción de peso al nacimiento, ¿en qué se traduce? Bueno, en términos de producción animal, por un lado, por supuesto, ¿no es cierto?, nos va a llevar a un aumento de la mortalidad perinatal. Sin embargo, aquellas crías que sobreviven, el problema no termina allí, porque se ha visto, y vamos a ver ejemplos específicos más adelante, de cómo estas crías que nacen con bajo peso al nacimiento presentan una limitación permanente a su potencial productivo, principalmente en alteraciones de carácter reproductivo y alteraciones al desarrollo muscular, ¿ya? Y acá solamente para que vayamos clarificando conceptos, cuando ya empecemos a ver resultados de investigación más detallados, vamos en el resto de esta charla a estas crías de bajo peso, las vamos a llamar SGA, que es una sigla que viene del inglés Small for Gestational Age, y que se refiere precisamente a una cría o a un feto que es más pequeño de lo esperado para la especie a una cierta edad gestacional o al nacimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué evidencias tenemos? Lo primero, ¿no es cierto?, es que en este gráfico lo que muestro acá, ¿no es cierto?, es el tamaño o el peso de un animal en el tiempo. Entonces, cuando una hembra está sufriendo desnutrición, tenemos que, ¿no es cierto?, los animales control, que sería la línea punteada, pensemos que estos serían animales que están recibiendo el 100% de sus requerimientos nutricionales, se desarrollan, ¿no es cierto?, prenatalmente y nacen con un peso que vamos a establecer como el peso normal para esta especie, ¿ok? Mientras que un animal, ¿no es cierto?, una cría que está gestando en una hembra con restricción nutricional, limita su crecimiento intrauterino y nace con un menor peso. Sin embargo, lo que se ha observado es que si bien tenemos al nacimiento este diferencial de pesos, durante la vida postnatal, esta cría que al nacimiento era mucho más pequeña, monta una respuesta de crecimiento compensatorio, lo que la hace ganar peso de forma más acelerada y en algún momento equipara su peso con una cría que había nacido de peso normal. O sea, en el fondo, esta base que se ha observado en reiteradas ocasiones estaría diciendo, bueno, la programación fetal desde la perspectiva al menos del peso de los animales no importa tanto porque esta cría es capaz de remontar y entonces anula el efecto. Sin embargo, la investigación demuestra todo lo contrario. Acá les estoy mostrando un primer ejemplo, ¿ya? En donde se hizo un estudio en ovinos y entre el día 28 y 78 de la gestación, considerando acá que la gestación a término para el ovino es aproximadamente de 147 días. Entonces, en este estudio se aplicó una restricción nutricional del 50% de los requerimientos de acuerdo a la NRC entre el día 28 y 78 de gestación. Después de esto, los animales entre el día 78 y el término de la gestación y el parto volvieron a tener una dieta normal, o sea, una dieta que suplía el 100% de sus requerimientos nutricionales.
Estas crías nacieron y se evaluaron a los 4 meses y a la faena. ¿Qué se observó a los 4 meses? Fíjense que a los 4 meses las crías que nacieron de las hembras que sufrieron esta restricción nutricional durante la gestación presentaron incluso un mayor peso que las crías que nacieron de hembras que nunca sufrieron esta restricción nutricional. Y esto tiene un sentido, ¿no es cierto?, con el concepto que les acabo de introducir del crecimiento compensatorio. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Que a esta misma edad, cuando se evaluó por vía ecográfica la cantidad de grasa a nivel del lomo de estos animales, ellos presentaban una mayor cantidad de grasa dorsal que aquellos animales que habían nacido de hembras sin restricción nutricional. Y esto nos da una primera luz, ¿no es cierto?, de que si bien los animales montan efectivamente un crecimiento compensatorio, la composición de este animal está alterada. Y después, en este mismo estudio, ¿no es cierto?, siguieron estos animales hasta la faena, que ellos lo hicieron a los 9 meses. ¿Y qué encontraron a la faena? Resulta que los animales que nacieron de estas hembras con restricción nutricional siguieron presentando un mayor peso. Sin embargo, presentaron una mayor cantidad de grasa pélvica y perirrenal y además presentaron un menor porcentaje de músculo. Entonces, esto es solamente uno de muchos estudios que han demostrado que desde la perspectiva productiva, ¿no es cierto?, si bien los animales normalmente montan este crecimiento compensatorio en respuesta, ¿no es cierto?, a esta restricción nutricional prenatal, el problema es que estos animales vienen programados para depositar más grasa que músculo. Y por supuesto que cuando lo vemos desde la perspectiva productiva, eso nos va a afectar el rendimiento y el valor de esta canal, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una primera evidencia de cómo la desnutrición materna efectivamente, ¿no es cierto?, nos va a alterar el potencial productivo de las crías. Ahora, en aspectos reproductivos, que también son obviamente importantes cuando pensamos en la producción animal para hembras de reemplazo o para machos reproductores. Entonces, vamos a hablar primero en el caso de las hembras, ¿ya? Y acá les presento una línea de tiempo que está hecha, ¿no es cierto?, con los días gestacionales para el bovino y sin embargo es equivalente para el ovino si lo consideramos en porcentaje de la gestación, ¿ya? Tenemos que más o menos, ¿no es cierto?, desde el inicio hasta la mitad de la gestación, en esta segunda parte de la mitad de la gestación, está ocurriendo principalmente a nivel del ovario de una cría hembra que está en gestación, la formación de folículos primarios, que en el fondo va a determinar la cantidad de folículos con el cual esta hembra va a nacer y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede determinar en un cierto grado la eficiencia de esta hembra como eventual reproductora a futuro, ¿ya? Entonces, teóricamente, ¿no es cierto?, si nosotros hiciéramos una restricción nutricional justo en este periodo donde se están formando los folículos primarios, la hipótesis es que podríamos estar afectando permanentemente la cantidad de folículos ováricos de esta hembra y por lo tanto su potencial reproductivo, ¿ya? Vamos a ver ahora qué demuestra la investigación. Entonces tenemos, por ejemplo, un estudio que se hizo en ovinos, ¿ya?, donde se realizó otra vez una restricción nutricional del 50% del total de los requerimientos energéticos, y esto lo hicieron desde el inicio de la gestación hasta el día gestacional 95, o sea, durante 2/3 casi de la gestación estos animales estuvieron en restricción. ¿Y qué vieron? Las crías hembras de estas ovejas que sufrieron la restricción nutricional presentaron bajas tasas de ovulación, ¿ya? O sea, estas crías hembras nacieron, se esperó que llegaran a la pubertad, se midió la tasa de ovulación y presentaron una tasa de ovulación, perdón, reducida, y esto estaba asociado a un bajo recuento folicular. O sea, evidentemente acá tenemos una prueba, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros aplicamos una restricción nutricional en el periodo específico en el cual el órgano, en este caso el ovario y sus folículos se están formando, se genera esta alteración que nos produce un impacto de largo plazo. En este caso, ¿no es cierto?, de estas hijas hembras que ven mermada su tasa ovulatoria.
Hay otro estudio que les muestro acá abajo que se hizo en bovinos, ¿ya? Y que demuestra algo similar. En el caso de bovinos se hizo una restricción nutricional en donde se entregó el 60% de los requerimientos energéticos. Y después, ¿no es cierto?, desde el día 110 en adelante, recibieron el 100% de sus requerimientos. ¿Qué pasó? Esta restricción en bovinos generó aproximadamente un 60% de reducción en el recuento de folículos antrales, que son folículos ya casi maduros, ¿no es cierto?, cercanos a ser ovulados, comparativamente con crías que nacieron de hembras que no sufrieron esta restricción nutricional, ¿ya? Y este dato se asocia potencialmente con una reducida longevidad reproductiva, ¿no es cierto? O sea, reproductores que van a durar menos tiempo funcionales, con menores tasas de preñez, y con un aumento eventual en anomalías morfológicas de los ovocitos que podrían afectar la capacidad de estas hembras de preñarse, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos evidencias desde la perspectiva reproductiva y también tenemos evidencias desde la perspectiva reproductiva en machos, ¿ya? Ahora, en el caso de los machos, ¿no es cierto? Esto es una línea de tiempo para el ovino, ¿ya? Que va desde el día 0 hasta el día 147. El desarrollo testicular en el macho ovino a nivel fetal y embrionario inicia en el día 40 de la gestación, ¿ya? Y de allí en adelante entonces el testículo es susceptible de sufrir eventualmente alteraciones a consecuencia de una restricción nutricional de la hembra gestante. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos un estudio que avala esto, en donde se generó una restricción nutricional del 50% que se aplicó entre el día 31, o sea, un poquito antes que se inicie el desarrollo testicular, y se extendió hasta el día 100, o sea, casi, ¿no es cierto?, por los 2 primeros tercios de la gestación. Después de eso, las hembras volvieron a comer el 100% de sus requerimientos. ¿Y qué se encontró en este estudio? Al nacimiento, ¿no es cierto?, se evaluaron los testículos de estas crías machos y ellos presentaron un reducido número de células de Sertoli, que son las células que a nivel testicular están encargados de nutrir, ¿no es cierto?, todo el epitelio seminífero y de sustentar básicamente el desarrollo de los espermatozoides. Y también se encontró un menor diámetro de los túbulos seminíferos, ¿ya? Lo cual podría asociarse eventualmente con un menor rendimiento reproductivo de estos machos. Sin embargo, eso no se evaluó, ¿ya? Pero sí se llegó a encontrar esta marca de programación fetal que podría predisponer a esta alteración. Entonces, lo que les he mostrado hasta ahora, ¿no es cierto?, es lo que ha hecho la gran mayoría de los estudios en restricción nutricional materna, en donde se consideran y se contrastan Sí, dos yo puedo ver grupos las dos cosas. experimentales, ¿ya? Un grupo control, que son hembras que no sufren ningún tipo de restricción nutricional, versus un grupo de hembras que sí sufren restricción nutricional. Y entonces, ¿no es cierto?, se contrastan las crías que nacen de hembras control, que tienen un peso normal, sin restricción, versus las crías que nacen como SGA o pequeñas para la edad gestacional, y que derivan de este grupo de hembras restringidas nutricional. Sin embargo, el nuevo enfoque y el tema que quiero introducir hoy específicamente en esta charla es el hecho de que la restricción nutricional materna no siempre nos lleva a crías SGA. Y esto viene de observaciones, ¿no es cierto?, que realizamos mientras yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, en donde observamos que dentro de un grupo de hembras en restricción nutricional, esto en ovinos, ¿ya?, obteníamos, por supuesto, una cantidad de corderos que clasificaban como SGA o de peso bajo, pero también observábamos otro grupo de corderos que nacía de estas hembras restringidas al 50%, pero que nacía de un peso normal. ¿Y qué establecemos como un peso normal? Un peso que no es estadísticamente distinto del peso que observamos en el grupo control, que no ha sufrido ninguna restricción nutricional, ¿ya? Y a ese tercer grupo lo empezamos a llamar el grupo no SGA, y entonces empezamos a hablar y a cuestionarnos, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Y qué tipo de adaptación tiene, ya sea las hembras que son madres de estos corderos, o estos corderos específicamente, que les permiten crecer hasta un peso normal a pesar de esta restricción, ¿ya?
Y entonces acá tenemos los primeros resultados. Estos resultados que les estoy mostrando son modelos que, como les decía, realizamos en Estados Unidos. Son ovinos, pero ovinos en donde no estaban formando parte de un sistema productivo real, sino que son ovinos que estaban estabulados en forma individual, específicamente con fines experimentales, con alimentación controlada en forma individual, con temperatura controlada, etcétera, ¿ya? En esas condiciones, ¿qué observamos? Cuando nosotros en estos estudios medimos el peso fetal, ya en estos estudios se colectaron fetos al día 135, antes del nacimiento. Y vemos acá que dentro del grupo control, que es un grupo de hembras que no sufrió restricción nutricional, tenemos una variabilidad de pesos fetales, pero es una variabilidad pequeña. Mientras que si nosotros miramos acá el grupo NR, que es el grupo de restricción nutricional, que estuvo sujeto al 50% de restricción nutricional desde el día 35 de la gestación hasta el día 135, fíjense cómo varía la distribución de estos pesos. Tenemos un rango de los datos que es muchísimo más amplio, ¿ya? En comparación con el grupo control, lo cual nosotros interpretamos como que el grupo control, al tener el 100% de sus requerimientos, lo que hace, ¿no es cierto?, es funcionar cercano a su óptimo, mientras que en el grupo de restricción nutricional, cuando los animales, las hembras, enfrentan este estrés nutricional, vemos que algunas son capaces de producir crías de peso mucho mayor y otras producen crías de un peso mucho menor. Y esta es la base que se utilizó para desarrollar un modelo en el cual nosotros dividimos esta distribución de datos dentro del grupo de restricción nutricional en cuartiles, ¿ya? Y tomamos los extremos, el cuartil superior, o sea, el 25% de los pesos fetales más altos, y tomamos el cuartil inferior, o sea, el 25% de los pesos fetales más bajos, ¿ya? ¿Por qué aplicamos esta separación por cuartiles? Porque la investigación en crías pequeñas para edad gestacional o SGA se origina en humanos, ¿ya? Y en humanos la definición de SGA está establecido para aquellas crías que se ubican bajo el primer percentil, o sea, los pesos que están en el 10% inferior de la distribución. Para acercarnos a esa definición que ya está internacionalmente reconocida en humanos, pero al mismo tiempo para poder establecer un modelo y trabajar con un número razonable de animales, nosotros en vez de utilizar, ¿no es cierto?, el percentil, utilizamos los cuartiles. ¿Y qué hicimos al separar, ¿no es cierto?, este grupo de restricción nutricional en dos grupos? Acá establecemos los grupos experimentales finales, ¿no es cierto?, en donde tenemos un grupo que llamamos no SGA, que está aquí en celeste, que corresponde a fetos, ¿no es cierto?, de hembras restringidas nutricionalmente, que vienen del cuartil superior de la distribución y cuyo peso, fíjense acá en el gráfico, no difiere estadísticamente del peso de un grupo control. O sea, son estos animales que hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta este punto no sabíamos cómo estas hembras o estas crías eran capaces de crecer hasta este punto a pesar de que la hembra estaba en 50% de restricción. Y tomamos después este otro grupo que es nuestro grupo SGA, que es el cuartil inferior de la distribución y que son estos animales, ¿no es cierto?, estos fetos que vienen de madres que sufrieron la misma restricción nutricional que el grupo no SGA y que sí se vieron afectados, ¿ya? Por lo tanto, el grupo de restricción nutricional ahora lo separamos en un grupo que se adaptó de alguna forma y un grupo que no se adaptó. Y la pregunta era, bueno, ¿estos grupos son solamente distintos entre ellos en peso, en el peso de las crías? ¿O será que también tenemos una programación fetal distinta que va a determinar que el comportamiento de estas crías sea diferente durante la vida postnatal? Y para eso los estudios iniciales, ¿no es cierto?, que hicimos en Estados Unidos se enfocaron bastante en el desarrollo muscular de estas crías, pensando un poco en cómo, ¿no es cierto?, esta diferencia entre el grupo no SGA y SGA podría determinar una diferencia en el rendimiento productivo posterior. Y encontramos cosas bien interesantes, como por ejemplo, primero, ¿no es cierto?, acá estamos trabajando con un músculo específico que se llama gastrocnemius, que es un músculo de la pierna, y encontramos que, al igual que con el peso corporal total,
también el peso de este músculo y de otros que evaluamos, ¿no es cierto?, es menor en el grupo SGA versus el no SGA y el control. O sea, seguimos manteniendo esta divergencia entre estas dos crías que nacen, estos dos grupos de crías que nacen de hembras restringidas nutricionalmente. Y además, no solamente vimos el peso, sino que hicimos una evaluación histológica, y ustedes acá pueden ver, ¿no es cierto? Esto es una fibra muscular, es el tejido muscular de los corderos, lo estamos viendo en un corte transversal, y pueden ver cómo en el grupo control, fíjense que las células, esta es todo el borde de una célula que estoy recorriendo ahora, en el grupo control y en el grupo no SGA son bastante similares, mientras que si ustedes lo ven, en el grupo SGA, que es el grupo que nació de bajo peso, tiene fibras musculares mucho más pequeñas, ¿no es cierto? Y ahí están los valores que avalan esto. Entonces, el crecimiento prenatal de la fibra muscular está alterado, ¿ya? Sin embargo, esto podría compensarse postnatalmente con hipertrofia. Pero lo otro que encontramos, que fue muy interesante, es que no es solamente que las crías SGA presenten fibras musculares de menor diámetro, sino que también las fibras musculares de estas crías SGA tienen una menor cantidad de núcleos por célula muscular. Ya aquí vamos a recordar que las células musculares son células multinucleadas y una menor cantidad de núcleos en cada una de estas células limita la capacidad de estas células de depositar proteína. Por lo tanto, lo que encontramos en estos resultados es que estos corderos SGA nacen de menos peso, nacen con un músculo más liviano, nacen con fibras musculares más pequeñas, pero además nacen con una menor capacidad de depositar proteína porque tienen menos núcleos en sus fibras musculares. Y esa programación, que la vimos en el músculo gastrocnemio y en el músculo sóleo, es así que puede generar una programación que no es reversible postnatalmente y que nos puede llevar, ¿no es cierto?, a un problema, a una deficiencia en el desarrollo muscular de estas crías SGA versus las no SGA y las control, ¿ya? Otras cosas que estudiamos en estas crías, específicamente en el músculo, fue, bueno, cómo estos músculos expresan receptores para distintos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento insulínico tipo 1, o para transportadores de glucosa, o para el receptor de insulina, que en el fondo van a permitirle a este músculo captar, ¿no es cierto?, nutrientes, captar glucosa, captar insulina, que van a permitir al fin y al cabo que este músculo crezca. ¿Y qué encontramos? Un poco contrario a lo que esperábamos, encontramos que para el receptor de este factor de crecimiento insulínico que va a estimular el crecimiento en todo el organismo y en el músculo, también para este transportador de glucosa que le va a entregar al músculo glucosa para desarrollar su metabolismo y crecer, y también para este receptor de insulina que va a permitir, ¿no es cierto?, el uso de la glucosa dentro del músculo, las crías que nacieron pequeñas tenían un aumento en la expresión de todos estos receptores, ¿ya? Entonces, esto nos dio una luz de que la programación fetal no solamente está en la parte histológica, sino que también en la parte metabólica. O sea, tenemos crías que nacen pequeñas y que están hambrientas, entre comillas, de poder capturar nutrientes de este ambiente restrictivo, y una de las adaptaciones que ellas montan para esto es aumentar los receptores para estos nutrientes o estos factores de crecimiento, pero como no los tienen disponibles, en el fondo no logran compensar y no logran crecer. Pero nuevamente es una base molecular de cómo, ¿no es cierto?, postnatalmente podríamos ver alteraciones en el desarrollo muscular de estos animales. Sin embargo, este estudio solamente llegó hasta este nivel fetal, ya hasta el día gestacional 135. Y lo otro súper interesante que vimos a nivel del plasma sanguíneo de estos animales es que algunos aminoácidos fundamentales para el crecimiento muscular y en general para el desarrollo, como la arginina, la leucina y en general los aminoácidos totales, fueron menores, o sea, las crías tenían menos aminoácidos circulantes al nacer de bajo peso versus las que fueron control y versus las que vienen de hembras restringidas nutricionalmente, pero que nacieron de un peso normal. Por lo tanto, aquí además de ver la parte específicamente en el músculo, demostramos que estas crías tienen menos nutrientes
específicamente menos aminoácidos circulantes, y esto nuevamente puede ser una base que impida, ¿no es cierto?, que ellos puedan desarrollarse de forma normal postnatalmente. ¿Ya? Ahora, durante esos estudios que hicimos en Estados Unidos, se hicieron muchas más, obviamente, observaciones, muchos más datos, pero en general, ¿no es cierto?, quedaron preguntas pendientes y preguntas importantes pendientes. Por ejemplo, ¿ocurre este fenómeno en otras poblaciones animales? Porque esto se observó en Estados Unidos en reiteradas ocasiones, sí, pero en rebaños de allá, en razas específicos de allá, que era New Hampshire. Entonces no sabíamos si esto iba a ocurrir en otras especies o era quizás algo dependiente de la raza, por ejemplo. Otra pregunta súper importante es si ocurre en condiciones productivas reales, o sea, si sacamos este control tan estricto de todas las condiciones ambientales, ¿seguiremos viendo esto o no? ¿Se repite en el tiempo esta respuesta? Eso nunca logramos verlo en Estados Unidos tampoco. Y esto es súper importante porque si la respuesta se repite en el tiempo, nos estaría dando una primera base para decir, bueno, quizás valdría la pena seleccionar estas hembras que se adaptan y producen crías de peso normal a pesar de estar restringidas nutricionalmente. Otra pregunta que no pudimos contestar en esa primera aproximación fue, bueno, ¿podemos detectar esto antes del parto? Y esto también es importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos traer esta observación a una realidad productiva y queremos usarla, ¿no es cierto?, en forma práctica, no podemos detectarlo recién cuando la cría nace, tenemos que saberlo antes de forma que, por ejemplo, el productor pueda montar una estrategia de mitigación enfocada solamente a las gestaciones que ya sabemos, por ejemplo, que van a generar corderos de bajo peso, y entonces no nos preocupamos de las gestaciones que están sufriendo restricción nutricional, pero que van a generar corderos de un peso normal, ¿ya? Tampoco supimos, ¿no es cierto?, si en la vida postnatal observamos efectos diferenciales de programación fetal entre las crías SGA y no SGA. Lo vimos prenatalmente en el día gestacional 135, pero no vimos realmente si esto tenía impactos productivos. Entonces, todas esas preguntas muy importantes, ¿no es cierto?, me las traje conmigo cuando volví a Chile, y esto va muy de la mano un poco con mi trayectoria profesional, porque ahí fui a trabajar, ¿no es cierto?, a INEA Campenaique en Punta Arenas, y resulta que ahí la Patagonia chilena es, francamente, un modelo natural de restricción nutricional, porque las condiciones ambientales de allá, ¿no es cierto?, un clima muy adverso, ¿no es cierto?, poca lluvia, hacen que el recurso forrajero, que es el que se utiliza principalmente en los sistemas productivos extensivos, sea deficitario en el aporte nutricional que entrega a los animales. Y solamente para que tengan una referencia, ¿no es cierto?, y esto es en base a estudios que se realizaron en algún momento en línea de Campenaique, una oveja preñada con una sola cría, que está en un potrero estándar, ¿no es cierto?, de Magallanes, de la zona más seca de la región, donde usualmente están los ovinos, consume solamente un 54% de sus requerimientos de proteína cruda y un 73% de sus requerimientos de energía metabolizable. Y esto es lo que sustenta cuando yo les digo que la Patagonia chilena, al menos estos partes específicas de la región de Magallanes, realmente, ¿no es cierto?, representan un sistema natural de restricción nutricional. Entonces, esto fue un sistema preciso para poder responder gran parte de estas preguntas que yo traía y ver si todo este modelo aplica o no a condiciones productivas reales como estas. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, postulé un proyecto, Fondesit de Iniciación, en el cual se hizo investigación durante 3 años en la Patagonia chilena asociado a INEA, para poder responder gran parte de estas preguntas. Entonces, primero, una de las primeras preguntas era, ¿ocurre esta respuesta adaptativa en las condiciones reales de la Patagonia chilena o será que esto solo pasaba en las ovejas de Estados Unidos? Y efectivamente encontramos, ¿no es cierto?, que en las ovejas, que estas eran de raza Corriday, en la Patagonia chilena, vimos lo mismo, ¿no es cierto? Primero vemos cómo la distribución de pesos de nacimiento, y estos sí son crías al nacimiento, al parto, ¿ya? Acá no hicimos colectas a nivel fetal, los animales terminaron su gestación y tuvieron un parto natural, ¿ya?
Entonces acá vemos cómo las hembras restringidas nutricionalmente muestran otra vez este espectro, este gran rango de pesos de nacimiento en sus crías, mientras que las hembras control presentan una variabilidad mucho menor, ¿ya? Y en este modelo, en este estudio, las hembras restringidas nutricionalmente eran hembras que pusimos en un potrero con una carga animal calculada, ¿no es cierto? Y potreros en donde conocíamos históricamente el aporte nutricional de esos potreros y que también medimos durante el periodo que los animales estaban ahí, la producción de materia seca y los aportes de proteína y energía metabolizable, ¿ya? Y el grupo control en este modelo era un grupo de ovejas que pastoreaba juntas, el mismo potrero con las ovejas restringidas nutricionalmente, pero que recibía, ¿no es cierto?, una suplementación de concentrado que estaba calculada para entregarles el 100% de sus requerimientos proteicos, ¿ya? Y esa suplementación se la dábamos directo en el potrero, se montaba un corral portátil con una manga, separábamos los grupos, suplementábamos solamente al grupo control y después seguían juntas, de manera que alterar lo menos posible los tratamientos nutricionales, pero al mismo tiempo mantener la realidad productiva de la región, ¿ya? ¿Y qué observamos? Fíjense que acá nuevamente vemos, ¿no es cierto? Si hacemos nuevamente los cuartiles superiores e inferiores, encontramos que el grupo no SGA en la Patagonia chilena incluso presenta un peso superior al grupo control. O sea, las ovejas que estaban restringidas nutricionalmente sin suplementación, el cuartil superior de los pesos de nacimiento de sus crías en promedio fue incluso mayor que el peso de nacimiento promedio de las hembras que comían concentrado en esta suplementación que les entregábamos, ¿ya? O sea, acá hay evidentemente un indicio de adaptación que quizás es aún más marcado porque estas hembras han vivido por muchas generaciones en estas condiciones restrictivas. Y también encontramos, ¿no es cierto?, si seleccionamos el cuartil inferior, identificamos al grupo SGA, que tiene un peso significativamente menor al nacimiento que el no SGA y el control. O sea, básicamente el modelo, la estructura del modelo se mantiene muy similar en condiciones productivas reales, perdón, y con esta raza ovina distinta. Entonces, después de eso, dijimos, bueno, pero si esto queremos que sea una respuesta útil, aplicable, tenemos que saber si es repetible, porque si esto es algo que ocurre completamente al azar, no vale la pena invertir tiempo en buscar una forma de seleccionar estas ovejas, por ejemplo, porque no van a repetir la respuesta. Y en ese aspecto encontramos lo siguiente. Evaluamos el mismo rebaño, las mismas madres, durante 2 temporadas reproductivas sucesivas, ¿ya? Con el mismo modelo que les comenté anteriormente, ¿no es cierto? Pastoreando en el mismo potrero, recibiendo el grupo control una suplementación, mientras que el grupo de restricción nutricional no, y realizamos control de parto, ¿no es cierto?, para obtener el peso de nacimiento de las crías. ¿Qué encontramos? Los animales, las hembras que parieron corderos no SGA, en la segunda temporada, un 67% de estas hembras también parió hembras no SGA en la primera temporada reproductiva. Y en el grupo SGA, o sea, en el grupo de hembras que parieron corderos de bajo peso, un 80% de las que fue SGA en la segunda temporada reproductiva también lo fue en la primera temporada reproductiva. Y esto es importante, sobre todo en el SGA, donde tenemos un 80% de repetición en condiciones en donde tratamos de estandarizar lo más posible, pero de todas maneras tenemos toda la variabilidad propia del ambiente y aún así encontramos este alto porcentaje de repetición, que en el grupo no SGA no es tan alto, pero de todas maneras nos hace pensar que probablemente esta respuesta no es azarosa, ¿ya? Y esto es la primera vez que se logró evaluar esto en este modelo y que se logró demostrar que hay un porcentaje de repetición importante y que por lo tanto valdría la pena, ¿no es cierto?, seguir investigando hasta encontrar una manera de identificar estas hembras. Y esto va de la mano un poco, ¿no es cierto?, con cómo responden las hembras a la restricción nutricional. Entonces, lo que les estoy mostrando acá es un gráfico que muestra cómo varía el peso materno, que está en el eje Y, respecto al día gestacional.
¿ya? Entonces, primero, cuando iniciamos el estudio, que en nuestro caso partimos en el día gestacional 70, ¿ya? Haciendo el seguimiento específico, no había diferencia de los pesos maternos. Y eso es importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros partimos con diferencias en los pesos maternos, podemos decir que los pesos de las crías simplemente están reflejando el peso inicial de las hembras, pero eso no era así. Sin embargo, como ustedes ven, ¿no es cierto? Cuando empezamos a avanzar en la gestación, estos grupos empiezan a separarse. Y fíjense cómo ya en el día gestacional 125, el grupo de hembras que parió crías SGA, ¿ya? Presenta un peso significativamente menor al grupo de hembras que parió crías no SGA, siendo que ambos grupos están bajo la misma restricción nutricional. Y ambos grupos son menores que el grupo control, lo cual es esperable, ¿no es cierto? Y después en el día 140, estas diferencias se hacen aún más manifiestas y otra vez vemos cómo, ¿no es cierto?, la hembra del grupo SGA sigue presentando un peso menor que la del grupo no SGA, a pesar de que ambas tienen restricción nutricional, ¿ya? Acá, por si acaso, esta subida de peso empieza a deberse a la subida de peso del cordero, ¿ya? Sin embargo, esta diferencia de peso en el día 140 fue corregida por el peso del cordero, de forma que este dato que estamos viendo acá no está afectado porque el hecho de que las hembras que parieron crías no SGA pesaban más porque tenían crías más grandes en el útero, ¿ya? Sino que se corrigió por el peso de las crías para aislar el peso materno y vemos estas diferencias. Esto nos indica que dentro de esta respuesta adaptativa, ¿no es cierto?, en el lado materno, probablemente hay alguna diferencia metabólica que le permite a la hembra que produce crías no SGA no verse afectada, ni siquiera ella corporalmente, de la misma forma por la restricción nutricional. Mientras que la oveja que sí va a producir crías de bajo peso, la misma madre ya está bastante afectada por la restricción nutricional. Entonces, esta diferencia entre una respuesta y la otra, pensamos quizás, ¿no es cierto?, la adaptación es netamente materna. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a evaluar, ¿no es cierto?, en la madre algunos marcadores que podamos medir de forma no invasiva para no interrumpir la preñez, a ver si podemos predecir la respuesta SGA o no SGA antes del parto. Y una de las cosas que hicimos fue tomar muestras de sangre, ¿no es cierto?, que es sencillo, y se hizo un análisis de metabolómica, ¿ya? Un análisis de metabolómica es básicamente, se corre, ¿no es cierto?, una plataforma, una columna, en donde con una muestra sanguínea se miden muchos metabolitos que están presentes en la circulación de estas hembras y después se hace un análisis que nos permite clasificar estos metabolitos en vías específicas que pueden estar afectadas o no en uno u otro grupo. ¿Ya? Eso lo hicimos para las hembras en el día gestacional 70, 90 y en el 140. Lo que les muestro acá son resultados específicamente para el día 140, porque tanto en el día 70 como en el día 90, los perfiles metabolómicos de las hembras no mostraron diferencias, ¿ya? Entonces, el análisis de los datos de metabolómica parte con un estudio de componentes principales y en este análisis de componentes principales se evalúa si los grupos se diferencian o no en forma significativa entre sí, ¿ya? En el día 70 y 90, no. Y en el día 140 encontramos que el grupo control, o sea, el grupo que estaba suplementado, sí efectivamente se diferenciaba metabólicamente del grupo de hembras que parió crías de bajo peso, ¿ya? Acá sí teníamos dos grupos claramente identificables y una diferencia estadísticamente significativa. Después, cuando se comparó el grupo control con el grupo no SGA, eh, también se identificaron los dos grupos de forma significativa. Entonces, estos dos gráficos, ¿qué nos dicen? Que básicamente el perfil metabólico de una hembra que está suplementada difiere del perfil metabólico de una hembra que está en restricción nutricional, independiente de si esta hembra parió una cría de peso alto o parió una cría de peso bajo, ¿ya? Sin embargo, cuando comparamos los perfiles metabolómicos de el grupo no SGA con el SGA, que son en el fondo los grupos que nosotros queríamos diferenciar para ver si con metabolómica podíamos predecir
el resultado y qué tipo de cría iba a tener esa hembra, ahí el análisis de componentes principales no logró diferenciar los grupos, o sea, no vimos a nivel materno que su perfil metabolómico pudiera diferenciar el grupo SGA del no SGA, ¿ya? Por lo tanto, por esa vía no logramos encontrar un marcador a nivel metabolómico que nos permitiera decir si esta vía está alterada, esta hembra va a parir sí o sí una cría no SGA o una cría SGA. Y medimos también otros metabolitos, beta-hidroxibutirato, ácidos grasos no esterificados, etcétera. En algunos se encontró diferencias, pero nunca fueron resultados concluyentes que consistentemente se asociaran a una respuesta o a la otra, ¿ya? Entonces, en esta búsqueda de una forma de predecir esta respuesta SGA o no SGA, hicimos ecografía, ¿ya? Y en esa ecografía hicimos biometría fetal, medimos partes de las crías para ver si en algún punto podíamos diferenciar estas trayectorias de desarrollo. Entonces, lo primero que evaluamos fue el diámetro biparietal, y acá hay una imagen, acá pueden ver, ¿no es cierto?, los huesos del cráneo, que fue, y medimos el diámetro biparietal desde un extremo al otro de los parietales, ¿ya? ¿Qué encontramos ahí? Durante toda la gestación, entre el día 80 y el 125, nunca hubo diferencias entre los grupos, ¿ya? Sin embargo, al parto sí que encontramos que el grupo SGA tenía un diámetro biparietal menor que los no SGA y los control. O sea, los grupos, los corderos que nacían de hembras restringidas nutricionalmente con peso bajo, al nacimiento presentaban un diámetro biparietal más pequeño, pero antes de eso no, por lo tanto no sirvió como indicador. Lo mismo pasó cuando medimos la altura torácica, que acá se ve muy poquito, pero se midió en un corte transversal desde la vértebra torácica hasta el inicio del esternón, lo medimos en esta dirección, y tampoco vimos una diferencia durante toda la gestación ni al parto, ¿ya? Lo otro que medimos fue el largo del fémur, y acá ustedes están viendo el fémur de una cría, ¿no es cierto? Medimos el largo de este hueso y no vimos diferencia nunca prenatalmente entre el día 80 y el 125, y sin embargo, al igual que lo que ocurría con el diámetro biparietal, sí encontramos, ¿no es cierto?, que al nacimiento, cuando medimos en las crías directamente el largo del fémur, el grupo SGA tenía un fémur más pequeño. O sea, esto básicamente está avalando que efectivamente, ¿no es cierto?, las crías SGA nacen de menos peso y son más pequeñas que las no SGA y las control. Pero eso solamente lo pudimos ver al parto, por lo tanto, desde la perspectiva de predecir la respuesta prenatalmente, no servía. Y lo otro que medimos fue el diámetro del cordón umbilical, que está acá, parece muy chiquitito, y que tampoco vimos diferencias y por lo tanto tampoco nos sirvió como indicador. Entonces, después de esto, pensamos, ¿no es cierto?, seguir con las exploraciones ecográficas, pero empezamos a utilizar ultrasonografía Doppler para evaluar ahora no el crecimiento de la cría, porque ya nos dimos cuenta que no lo podíamos medir, no era identificable por la vía ecográfica. Entonces empezamos a evaluar, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo a nivel de la placenta para ver si esto se correlacionaba con el desarrollo de las crías. Entonces, primero y antes de empezar a ver los resultados, solamente para aquellos que no estén familiarizados con la placenta ovina o rumiante en general, ¿no es cierto?, la placenta del rumiante está formada por estas pequeñas unidades, que son las unidades funcionales, que se llaman placentomas, ¿ya? Que acá se ve magnificado, que tienen una parte materna y una parte fetal, y estos placentomos, ¿no es cierto?, están irrigados, obviamente, empiezan a conectar y finalmente conforman un cordón umbilical que conecta con la cría, ¿ya? ¿Y qué hicimos entonces? Hicimos ultrasonografía Doppler, que es un tipo de ecografía que nos permite evaluar los flujos sanguíneos en venas y arterias, etcétera, mediante colores distintos. Y aquí están viendo un video, ¿no es cierto?, de una ultrasonografía Doppler de un cordón umbilical, y vemos en rojo usualmente flujos sanguíneos que se acercan al transductor y en azul flujos sanguíneos que se alejan, ¿ya? ¿Y con qué podemos medir con esto? ¿No es cierto? Podemos medir dos índices, muchas más cosas, pero para nuestros fines medimos dos índices. El índice de pulsatilidad, o PI, y el índice de resistencia, o RI. Estos índices son muy importantes o fueron muy importantes para nuestros fines porque ellos presentan una correlación negativa con la perfusión tisular. O sea, mientras más altos son estos índices,
más restringido está el flujo sanguíneo hacia el tejido, en este caso, ¿no es cierto?, hacia la placenta, ¿ya? Y esto, de hecho, deriva también de investigación en humanos, porque en gestaciones SGA en humanos, estos índices están aumentados, o sea, ahí ya se sabe que estos son marcadores que se usan prenatalmente para predecir la respuesta de SGA, y entonces pensamos, quizás también podemos lograr esta predicción aplicando esto en nuestro modelo ovino. Y entonces medimos estos índices en la arteria cotiledonaria que está aquí saliendo, ¿no es cierto?, del placentoma, que es la unidad funcional de la placenta que yo les contaba, y que es esta, la arteria cotiledonaria sale y finalmente en algún momento va a confluir en el cordón umbilical. Ahora, en los índices de resistencia y pulsatilidad para esta arteria no encontramos ninguna diferencia, así que ahí igual nos fue mal buscando estos marcadores prenatales. Sin embargo, cuando hicimos lo mismo para la arteria umbilical, en las crías control, no SGA y SGA, encontramos, por ejemplo, que en el día gestacional 125, el índice de resistencia de la arteria umbilical estaba significativamente aumentado en el grupo SGA. ¿Qué significa esto? Que en este día gestacional tenemos una evidencia de que el cordón umbilical de estas crías SGA le está oponiendo una mayor resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto, evidentemente, eso se puede correlacionar, ¿no es cierto?, con un menor intercambio de nutrientes, un menor intercambio gaseoso y con una alteración en el crecimiento de la cría. Entonces ahí encontramos una cosa que podría servirnos como un indicador prenatal de lo que va a ocurrir al nacimiento, ¿ya? Después medimos lo mismo, pero en la arteria uterina, ¿ya? Y acá encontramos algo interesante. La arteria uterina no es parte de la placenta, ¿no es cierto? Es parte del organismo materno, pero es la arteria que va a nutrir finalmente la placenta. Y encontramos que tanto el índice de resistencia como el índice de pulsatilidad estaban disminuidos en el grupo SGA, en el día gestacional 110 y 125. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos nosotros, por lo menos? Que a nivel materno, ¿no es cierto?, el grupo SGA baja la resistencia de la arteria uterina, o sea, trata de incrementar el flujo sanguíneo hacia el útero y hacia la placenta, trata de entregarle nutrientes más a estas crías en desarrollo, y sin embargo, como el cordón umbilical de las crías SGA está oponiendo más resistencia al flujo sanguíneo, esta respuesta se anula y finalmente igual terminamos con esta alteración del crecimiento, ¿ya? Y entonces esto nos dio luces un poco de lo que explica a nivel placentario estas diferencias en crecimiento entre el grupo SGA y no SGA. Y nos preguntamos después, bueno, ¿será que podemos utilizar alguno de estos valores de los índices Doppler como un predictor del peso de nacimiento? Y evaluamos, ¿no es cierto?, los distintos índices Doppler en donde habíamos encontrado diferencias significativas, y el que dio los resultados más interesantes fue el índice de resistencia de la arteria umbilical, específicamente en el día gestacional 125, ¿ya? Entonces aquí hicimos, ¿no es cierto?, una regresión lineal y encontramos primero que el modelo es significativo, o sea que efectivamente hay una asociación entre el peso de nacimiento y el índice de resistencia de la arteria umbilical, que esta relación es negativa, o sea que mientras más alto es el índice de resistencia, menor es el peso de las crías, y esto tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, porque mientras más alto es el índice de resistencia del cordón umbilical, más resistencia hay al flujo sanguíneo hacia estas crías y por lo tanto menos crecimiento. Sin embargo, cuando evaluamos el poder predictivo de este valor para anticipar cuál va a ser el peso de nacimiento, encontramos un valor de R cuadrado de 0,15. ¿Qué significa esto? Que el índice de resistencia de la arteria umbilical en el día 125 solamente explica un 15% de la variabilidad de peso de nacimiento. O sea, como predictor único es insuficiente, ¿ya? Pero nos da luces de que sí, idealmente, si nosotros quisiéramos desarrollar una ecuación compleja que nos permita predecir cuál va a ser el peso de nacimiento de una cría, de todas maneras, el índice de resistencia de la arteria umbilical sería un factor, pero tenemos que incorporar otros, ¿ya? Que nos permitan ir subiendo esta 15% de variabilidad que se explica por este modelo. Entonces ahí también
queda un poco trabajo pendiente, que al menos en el horizonte de este proyecto no logramos encontrar, que era el sueño, ¿no es cierto? No logramos encontrar un marcador fácil de medir y que nos permitiera identificar estas preñeces antes del nacimiento. Otra pregunta que nos hicimos fue, bueno, ya que estamos viendo todas estas adaptaciones diferenciales a nivel del flujo placentario, probablemente existe una adaptación placentaria diferencial, ¿no es cierto?, entre las gestaciones SGA y las no SGA. Y ahí, bueno, ¿qué hicimos? Colectamos placenta, estuvimos ahí con tesistas que trabajaron mucho, hicimos control de partos en un ritmo de 24 horas, 7 días a la semana, continuo, y colectamos la placenta inmediatamente cuando la hembra la expulsó. O sea, estas placentas ni siquiera tocaron el suelo, ¿ya? Y lo hicimos de esa manera, ¿por qué? Para colectar una placenta posparto íntegra, como ustedes pueden ver aquí, acá estamos viendo una placenta tipo del grupo control, otra del grupo no SGA y otra del grupo SGA. Y también lo hicimos de esta manera porque no solamente queríamos ver las placentas, sino que nos preguntamos si había algo en la expresión génica de estos cotiledones placentarios que nos pudieran explicar un poco estas diferencias de crecimiento. Y para eso necesitábamos placentas íntegras para poder extraer el tejido y tener, ¿no es cierto?, un material, un ARN de calidad óptima para poder hacer esta expresión génica, ¿ya? ¿Y qué observamos? Primero, cuando simplemente analizamos el peso de estas placentas, ya vimos, ¿no es cierto?, que los corderos que nacieron como SGA, sus placentas pesaban menos que el grupo control, y el grupo no SGA era un poco intermedio entre ambos, ¿ya? Y cuando cortamos específicamente cada placentoma y pesamos solamente los placentomas, vimos que los placentomas de los corderos SGA pesan menos que los de los corderos no SGA y control. O sea, acá encontramos una base, ¿no es cierto?, de que parte de esta adaptación diferencial que vemos no es solamente una responsabilidad de la hembra, sino que es la placenta en sí misma la que se adapta de una forma y crece de una forma distinta, ¿ya? Y probablemente también, ¿no es cierto?, considerando los resultados Doppler, también es la placenta la que en las gestaciones SGA tiene algunas alteraciones de la perfusión que están limitando el crecimiento de estas crías. Entonces, para linkear esas cosas, ¿qué hicimos? Hicimos, ¿no es cierto?, esta expresión génica a nivel placentario. Esto lo hicimos con una técnica que se llama nanostring. Son muestras que mandamos a analizar a Nueva Zelanda. Se corre un panel de muchos genes diseñados específicamente para placenta ovina, que son genes que están asociados con transporte de nutrientes y con vascularización placentaria. ¿Y qué encontramos? Primero, ¿no es cierto?, este gen, el BCAT1, es un gen asociado a el metabolismo, es una enzima que está asociada al metabolismo de aminoácidos como la leucina, la isoleucina y la valina, que son esenciales en el crecimiento fetal. Y esta enzima, el gen que codifica para esta enzima, que es el BCAT1, es fundamental para el paso de estos aminoácidos a través de la placenta hacia las crías. Y aquí encontramos una tendencia estadística a que efectivamente el grupo SGA tenga una menor expresión de este gen que el grupo control, y el grupo no SGA es intermedio, o sea, tiene un poquito más que el SGA y un poquito menos que el control. Está afectado, pero menos. Vimos lo mismo para GLUT4, que es un transportador de glucosa, súper importante, ¿no es cierto?, en el crecimiento, obviamente, de estos tejidos fetales durante el desarrollo prenatal, y nuevamente el grupo SGA presenta menor expresión de este transportador de glucosa. Después, estos tres genes que están acá, SL6A14, SNAP2 y 4, son tres genes que codifican para transportadores de aminoácidos a nivel placentario, y otra vez encontramos o tendencia estadística o significancia estadística para que el grupo SGA tenga una mucha menor expresión de estos genes. O sea, otra vez tenemos una placenta que genéticamente al menos nos demuestra que tiene menos transportadores para aminoácidos, menos transportadores para glucosa, o sea, es menos capaz de entregarle nutrientes a la cría, lo cual explica, ¿no es cierto?, que la cría crezca menos,
Y además, otros que son muy interesantes son estos dos, son los receptores para una molécula que se llama factor de crecimiento vascular endotelial. Estos dos son receptores para esta molécula. ¿Qué hacen estos dos genes? Su expresión finalmente estimula la angiogénesis, o sea, la creación de vasos sanguíneos que van a irrigar la placenta. Estimula la vascularización placentaria, entonces nos entrega una placenta que puede sustentar un flujo sanguíneo adecuado para entregarle nutrientes a estas crías. Y esto es muy interesante porque encontramos que nuevamente las placentas de estos corderos que nacieron SGA, de bajo peso, tienen menor expresión de estos genes comparativamente con el grupo control, y el grupo no SGA es intermedio, o sea, está afectado pero menos que el SGA, ¿ya? Y esto se correlaciona directamente con los resultados que vimos en el Doppler, donde el grupo SGA tiene una mayor resistencia al flujo sanguíneo. O sea, estas placentas son menos capaces de transportar nutrientes, pero además son placentas que están alteradas en su capacidad de perfusión sanguínea. Y eso nos explica un poco de dónde viene esta respuesta adaptativa, ¿no es cierto? Pero no nos permite seleccionar animales porque las placentas las colectamos después del parto. Entonces seguimos teniendo la duda, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo podemos lograr saber lo que va a pasar al parto con algo que podamos medir en forma no invasiva durante la gestación? ¿Ya? Y bueno, la última pregunta que nos quedó pendiente, que vamos a responder ahora, es, una vez que estas crías nacieron como SGA o no SGA, ¿presentan o no evidencias de una programación fetal diferencial y tiene esto impactos productivos o no? ¿Ya? Entonces, lo primero que hicimos fue, al momento del parto, al nacer, antes que la cría tomara calostro, antes de cualquier intervención, tomamos una muestra sanguínea de las crías y lo utilizamos ahora para establecer estos perfiles metabolómicos de estas crías al momento del nacimiento. Y acá los resultados que encontramos fueron súper interesantes porque encontramos que, primero, el análisis de componentes principales diferenció los grupos control y SGA, el control y el no SGA, y aún más importante, se diferenciaron los grupos no SGA del SGA. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a este análisis, efectivamente el grupo de corderos no SGA presenta un perfil metabolómico distinto que el grupo de corderos SGA. O sea, estos dos grupos nacieron de hembras bajo el mismo nivel de restricción nutricional, sufrieron una adaptación distinta y no solamente difieren en peso, sino que metabólicamente son distintos. Y eso nos abre una puerta a que probablemente durante la vida postnatal vamos a ver una serie de programaciones diferenciales, programaciones fetales diferenciales, ¿ya? ¿Y qué fue lo que encontramos principalmente? O sea, ¿cuáles fueron las principales vías metabólicas que difirieron entre las crías SGA y no SGA? Primero, el metabolismo de glicerolípidos, que está involucrado en una serie de procesos, pero considerando que esto está medido en neonatos, una de las cosas que más nos llamó la atención es que el grupo SGA tiene, ¿no es cierto?, una alteración en el metabolismo de los glicerolípidos y eso se correlaciona con un impacto negativo en la termogénesis. Y esto fue muy interesante porque nosotros también encontramos que cuando los corderos nacieron, medimos la temperatura al nacer y 30 minutos después del parto. Y a los 30 minutos después del parto, el grupo de corderos que nació como SGA presentaba en promedio 1 grado menos de temperatura que los corderos que nacieron de hembras restringidas nutricionalmente, pero con peso normal. Y una posible explicación es esta alteración en la vía de los glicerolípidos, ¿ya? Otra de las vías importantes es la vía del metabolismo de glicina, serina y treonina, y es muy importante porque en los neonatos, más o menos el 80% de los requerimientos de glicina se obtienen a partir de esta vía metabólica que está alterada en el grupo SGA. O sea, el grupo SGA estaría naciendo con una limitación del metabolismo aminoácidico que podría asociarse a una serie de consecuencias, entre ellas quizás, ¿no es cierto?, menor potencial para crecer. Pero estas crías nacieron ya programadas distintas, completamente. Después de eso le hicimos un seguimiento, ¿no es cierto?, postnatal, y para eso entonces una primera cosa importante
fue separar estos análisis por sexo, porque obviamente no podemos comparar, ¿no es cierto?, machos con hembras como un mismo grupo cuando vamos a ver ganancia de peso y otras cosas. Y lo importante fue que las diferencias grupales en peso de nacimiento se mantienen. O sea, si yo hago el mismo modelo solamente con el peso de los machos y lo hago solamente con el peso de las hembras, sigo teniendo machos que nacieron como SGA, cuyo peso es significativamente menor que los otros dos grupos, y hembras que nacieron como SGA, cuyo peso es significativamente menor que las hembras que nacieron como no SGA, o sea, las que vienen de hembras restringidas, pero que nacieron de peso normal, y que las hembras que nacieron de grupo control. ¿Ya? Entonces, eso primero es importante establecerlo. ¿Qué pasó durante la vida postnatal? Hicimos una medición de los pesos desde el nacimiento hasta el día 240, y esto lo hicimos con la intención, ¿no es cierto?, de encontrar, medir una ventana en la cual era probable que estas crías fueran a faena en condiciones productivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Acá en el caso de los machos, tenemos el grupo control en la línea que está completa, la línea punteada es el grupo no SGA, y los de peso bajo, los SGA, están aquí en esta línea de más abajo. Al nacimiento habían diferencias, no se nota por la escala del gráfico, ¿ya? Al día 60, esas diferencias ya no existían. El grupo SGA había logrado compensar. ¿Se acuerdan al principio que hablamos del crecimiento compensatorio? Eso no lo vimos acá. Sin embargo, de ahí en adelante, fíjense cómo la curva de crecimiento del grupo SGA se empieza a quedar, empiezan a presentar menor ganancia diaria de peso, y ya, ¿no es cierto?, aproximadamente desde los 120 días de edad en adelante, volvemos a tener un peso significativamente menor para el grupo SGA versus los otros dos grupos. Y esto, en términos productivos, es muy importante, ¿no es cierto?, porque son kilos menos que vamos a mandar eventualmente a la planta faenadora. Y miren con las hembras, vemos lo mismo, pero aún más marcado, las hembras nunca, el grupo SGA nunca logra montar un crecimiento compensatorio eficiente. Siempre, desde el nacimiento, el grupo SGA pesa menos de lo que pesan los otros dos grupos, y esto se mantiene por lo menos hasta la edad 240, ¿ya? Hasta los 240 días de edad. Entonces, nuevamente, en rendimiento probablemente va a ser menor. No tenemos datos de canal, por lo tanto no sabemos si esta diferencia de peso además tenía quizás un mayor contenido de grasa que de músculo, pero sí anticipamos, ¿no es cierto?, un menor rendimiento. Ahora, desde la perspectiva reproductiva, a las hembras que nacieron como crías SGA o no SGA o control, las mantuvimos en observación hasta los 18 meses de edad, ¿ya? A los 7 meses de edad observamos el inicio de la pubertad. Todos los grupos presentaron pubertad a la edad esperada. Ahí no tuvimos diferencias. Lo que hicimos después es que a los 18 meses de edad hicimos un protocolo de sincronización de celos, y mediante vía ecográfica hicimos un seguimiento de la dinámica folicular de un ciclo completo para todas las hembras que nacieron como corderos SGA, no SGA o control. Y lo que encontramos, una de las cosas más interesantes, es que el número de cuerpos lúteos que encontramos en los ovarios de las hembras que nacieron como SGA fue significativamente menor que el número de cuerpos lúteos en las hembras no SGA y las hembras control. ¿Qué significa esto? Que la tasa ovulatoria, al menos de este ciclo reproductivo que nosotros evaluamos, fue menor en los corderos, en las hembras SGA. Y esto es concordante con los resultados de literatura que yo les mostré al principio. Solamente que esta fue la primera vez que lo demostramos de esta manera diferencial, o sea, demostrando que la restricción nutricional no necesariamente genera esta alteración, sino que tenemos hembras, madres, que produjeron corderos de peso normal y que después no presentaron esta alteración reproductiva cuando sus hijas fueron ya casi adultas, ¿ya? Y acá les muestro en los valores de peso y condición corporal de estas hembras a los 18 meses del día en que empezamos estas evaluaciones de dinámica folicular, solamente para demostrar que esta diferencia en el número de cuerpos lúteos, esta menor tasa ovulatoria, no depende ni del peso, porque a esta edad ya no habían diferencias de peso entre los grupos, y tampoco depende de la condición corporal, porque a esta edad no habían diferencias de condición corporal. O sea, independiente del estado de la hembra en ese momento, esta diferencia viene de antes, probablemente, ¿no es cierto?, programada de esta respuesta adaptativa diferencial prenatal que generó una programación fetal diferencial. Y ya para terminar, ¿no es cierto?,
En los machos, a los 8 meses de edad, después que habían presentado la pubertad, y tomamos muestras de semen también para evaluar si habían alteraciones desde la perspectiva reproductiva, hicimos evaluación de calidad seminal y en el caso de los machos no hubo diferencias ni en concentración espermática, ni en el porcentaje de espermatozoides progresivos, ni en el porcentaje de espermatozoides estáticos, ni en el porcentaje de espermatozoides no progresivos. Por lo tanto, acá no tuvimos diferencia. Lo que sí vimos a nivel histológico en los testículos de los machos SGA es que los túbulos seminíferos eran de menor diámetro, ¿ya? Eso podría ser un indicio de programación fetal diferencial, pero no tenemos evidencia que sustenten, al menos a los 8 meses, que efectivamente había una alteración funcional instaurada, ¿ya? Y con eso entonces, y volviendo un poco a estas preguntas pendientes que yo le planteé al principio, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, ¿ocurre este fenómeno en poblaciones animales distintas a las de Estados Unidos? Sí, ocurre en Chile, lo demostramos. Ocurre en condiciones productivas reales, o sea, con toda la variabilidad propia del sistema, aún así encontramos estas diferencias y eso es muy valioso porque significa que estos resultados son realmente extrapolables, ¿ya? Se repite esta respuesta en el tiempo, quedamos un poco en la duda, ¿no es cierto? Ojalá se pudieran hacer más evaluaciones para ir continuando esos porcentajes que encontramos. ¿Podemos detectarlo antes del parto? En este momento no. Encontramos esperanza en la evaluación Doppler de arteria umbilical, pero no es suficiente por sí mismo. Ahora, ¿se produce una programación diferencial en las crías SGA y no SGA? Absolutamente sí. Y esto se traduce completamente en impactos productivos negativos diferenciales entre las crías no SGA y SGA. Por lo tanto, si en algún momento fuéramos capaces, ¿no es cierto?, de seleccionar estas hembras que producen crías no SGA o saberlo antes del parto para poder establecer estrategias de mitigación en las hembras que producen crías SGA, eso sería una tremenda avance que nos permitiría enfrentar un poco las dificultades propias de la desnutrición materna. ¿Ya? Y con eso, para terminar, simplemente agradecer a todas las instituciones que han estado vinculadas a la investigación que les mencioné y a todas las personas. Ahí hubo 3 tesistas, Bárbara, Florencia y Matías, tesistas de pregrado que fueron realmente destacadísimos en su trabajo. Y por supuesto colaboraciones con docentes, el doctor Marcelo Rato y la doctora Javiera Badamón de la Universidad Austral, el doctor César Ulloa de la Universidad San Sebastián, Francisco Sales de INEA Campenaique y el doctor Víctor Hugo Parragués de la Universidad de Chile, que son parte de las personas que permitieron sacar adelante todos los resultados que les mostré. Así que con eso les agradezco y estoy abierta a preguntas. Te damos las gracias, Camila. Muy buena tu presentación y estaba llena de datos estadísticos y de muchos estudios que respaldan todo lo que tiene que ver con el tema de la programación fetal y las diferencias en la alimentación de las hembras gestantes. Nos quedó muy claro. En el transcurso de la charla se presentaron un par de consultas. Uh -huh. Tengo aquí anotadas algunas. Paula González pregunta si existe alguna diferencia entre el sexo de los corderos que son SGA o no, si lo valoran de No, alguna manera. esa es una muy buena pregunta, lo evaluamos y no, no, el sexo no, o sea, no tenemos mayor porcentaje de hembras, por ejemplo, en un grupo que en el otro, pero es una excelente pregunta. Ok, y con respecto a lo mismo, y si también hubo alguna diferencia o si lograron evaluar si había más gestaciones únicas o múltiples. Ah, eso también es una excelente pregunta. Este modelo lo trabajamos solamente con gestaciones únicas porque las gestaciones múltiples obviamente van a tener un peso de nacimiento menor que una Sí. única y eso nos ensucia un poco los datos. Por lo tanto, fueron gestaciones únicas y además todas las hembras las preñamos con el mismo macho. De esa forma removimos el efecto del macho en el peso de nacimiento de la cría y además todas nuestras crías eran medios hermanos, así que también removimos una gran parte de variabilidad genética. Marcelo Salazar pregunta, doctora, si es que no lo alcanzó a mencionar en la charla, ¿cree que hay alguna desregulación hormonal en estos individuos? Y si la hubiera, ¿cree que se pueda compensar durante el desarrollo postnatal? Es una muy buena pregunta. No o sea, en el último proyecto que les mencioné, medimos hormonas en las crías, por ejemplo, medimos leptina, medimos estradiol, hormonas reproductivas y no hay diferencias, pero yo creo que muy probablemente encontraríamos diferencias, por ejemplo, por la vía de la insulina, que
fue algo que encontramos a nivel fetal en los trabajos de Estados Unidos. ¿Se puede compensar o no por por algún manejo postnatal? No tengo antecedentes, así que tenemos que hacer el experimento. Richard Arancibia, que es nuestro vicepresidente de la sociedad, felicita por la excelente charla, te da las gracias y pregunta cuál sería la explicación de por qué no hubo diferencias significativas al medir NEFA o cuerpos cetónicos, si la literatura describe que, por ejemplo, la medición sanguínea de cuerpos cetónicos es una forma de monitorear el estrés nutricional y déficit energético previo al parto. Totalmente de acuerdo y de hecho es un resultado que nos sorprendió bastante. Lo que nos pasó con esos resultados es que en una temporada reproductiva encontramos diferencias y de hecho los encontramos alterados tanto el beta-hidroxibutirato como los NEFA, los encontramos elevados en gestaciones SGA. Sin embargo, en la segunda temporada reproductiva no encontramos el mismo patrón y eso nos hizo descartar ese marcador como una forma de anticipar la respuesta. Pero honestamente la pregunta de por qué yo la sigo teniendo, así que ahí queda pendiente esa respuesta. Rodrigo Allende pregunta si considera que el número de gestaciones de la oveja tenga un efecto en la programación fetal, además del plan alimenticio como un modelo mixto. Yo creo que definitivamente sí. De hecho, hay estudios de programación fetal no en ovinos, pero sí en bovinos y en vacas lecheras, donde se ha demostrado que el número de parto por sí mismo es un factor que genera ya una programación fetal distinto porque hay una menor eficiencia reproductiva en general. En este estudio, nosotros usamos ovejas que estaban todas entre los 4 y los 5 años, así que tratamos de acortar esa brecha un poco. Pero definitivamente yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, si comparamos una oveja, su primera gestación, con una de, qué sé yo, 5 partos, no tengo ninguna duda que eso va a generar programaciones fetales diferenciales. Paula Gadi, que también es directora de este directorio, de este periodo de directiva de Buiatría, dice que te felicita mucho por tu trabajo y pregunta si hubo algunas pérdidas gestacionales o abortos que se puedan asociar a las diferencias por grupo. Sí, hubo pérdidas gestacionales, más que asociadas a diferencias por grupo, la verdad es que hubo pérdidas gestacionales asociadas a la desnutrición, ¿ya? Y eso es algo que ocurre no solamente en este proyecto, sino que es algo que ocurre a consecuencia de las condiciones reales, durísimas, de la región de Magallanes. Ahora, esos animales se descartaron del estudio y por lo tanto no nos afectan la estadística y los resultados que yo les estoy mostrando, pero sí ocurrieron. No muchos, ¿ah? O sea, no tuvimos pérdidas de entre todos los el N de animales, que eran en su momento como unos 200 animales, debimos haber tenido unas 5 pérdidas gestacionales que las detectamos y las eliminamos del estudio. Hay un par de comentarios adicionales. José Francisco Muñoz te dice muchas gracias, doctora, por la excelente presentación. Paula González también vuelve a felicitarte por el buen trabajo. Y nosotros también te volvemos a dar las gracias, Camila, y para que sepas que tuviste una audiencia como bien destacada dentro de los últimos webinars que hemos hecho. Tuviste casi 70 personas durante toda la presentación y eso me hace cambiar un poco el paradigma de que los bovinos siguen siendo la especie como predilecta de nuestra audiencia. Entonces, vamos a tratar de buscarte para quizás volver a tocar un tema que tenga que ver con ovinos o buscar por ahí algún charlista que nos pueda aportar en una charla para esta especie que, como te decía al principio, siempre la tenemos media relegada a un segundo plano, pero esta charla nos hace replantearnos si estamos realmente en la dirección correcta. Capaz que tengamos que darle más atención a temas que tengan que ver con producción de ovinos u otras especies. Así que gracias, Camila, muy buena charla. Esta charla, como les decía al principio, va a quedar grabada y te voy a mandar el link cuando lo tenga. Enrique normalmente lo hace el mismo día o el día siguiente. Así que le doy las gracias a todos los asistentes, a Enrique de nuevo por el soporte informático. Y nada, pues nos juntamos de vuelta el mes siguiente con otro tema y les vamos a estar avisando con anticipación de qué se trata y quién va a ser el expositor. También les dejo el recuerdo de que se acerca el Congreso Nacional de Buiatría, que va a ser el 24-25 de septiembre en el Hotel Sonesta de Osorno. Tenemos ya varios expositores confirmados y un preprograma que está muy bueno en lo técnico, así que se los vamos a ir compartiendo por las redes sociales y por los grupos. Les volvemos a dar las gracias y que tengan un buen término del día. Gracias.
Chao, muchas gracias a todos por participar. Gracias por la invitación también. Chao, chao.